Buenas noches con todos los presentes. Quien les saluda, Andrea Asencia, quien en la presente audiencia ejercerá el rol de secretaria arbitral. A efectos de poder iniciar la audiencia, solicitaría a los doctores miembros del tribunal arbitral el poder coordinar quién asumirá el rol de presidente. Por favor. Sí, señorita secretaria, disculpe. ¿Quiénes estamos presentes del tribunal? Es lo que Ok, quería. buenas noches. El tribunal lo está conformando la doctora Milagros Rojas, el doctor Ángel Vera y su persona, doctor. Ah, ya. Sí, doctora. Yo sugeriría, como es la única dama, la doctora que asuma como presidente a mi sugerencia, ¿no? Muy buenas noches, doctor Dieder Calderón. Muy honrosa de poder dirigir la presente audiencia. Muchas gracias. Correcto, doctora. Su anuencia, señorita presidenta. Ok, muchas gracias, señores miembros del Tribunal Arbitral y a la presidenta, doctora Milagro Rojas. En ese sentido, dado que en la presente audiencia solo se encuentran presentes los integrantes del equipo demandado, en este caso los de la Universidad UPAU, doctora Milagros, dejo a su criterio si usted decidirá en este caso solicitar la presentación de cada una de ellas y después asumir ya el cargo y la dirección de la audiencia. Tengo una consulta, doctora Andrea, respecto a en todo caso, la distribución de tiempos, dado que el otro equipo no está presente, el tiempo asignado a al equipo que participaría en la presente audiencia, podrían solicitar unos minutos adicionales, no sé cómo, según las reglas o el reglamento del MUD del CAE, qué circunstancias permite ante estos casos excepcionales donde un equipo no se presenta. Claro que sí, doctora Milagros. En este caso, bueno, al haber argumentos de jurisdicción y también argumentos de fondo, quedaría a solicitud de usted y también a que usted pueda coordinar con las integrantes del equipo a efectos de que puedan sustentar primero los argumentos de jurisdicción. Quizás ustedes también podrían evaluar si realizan las preguntas pertinentes en torno a jurisdicción y después pasar a los argumentos de fondo y también realizar las preguntas pertinentes. En el tiempo quedaría a criterio también de usted, señora presidenta del Tribunal Arbitral, a efectos de que pueda distribuir correctamente ello. Ya, entendido, doctora Andrea. Me indica, por favor, cuando pueda iniciar con la presente audiencia. Sí, doctora Milagros, le cedo el uso de la palabra. Ya, muchas gracias, doctora Andrea. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Milagros Rojas Blas y tengo el gran honor de compartir este tribunal con el doctor Ángel Vera y el doctor Dieder Caldero. El día de hoy nos hemos reunido para llevar a cabo la audiencia en el caso arbitral entre Caminos de Infraestructura SAC, CAINSAC, y la Municipalidad Provincial de Boracacha. Eh, Voy a dar el uso de la palabra al equipo del UNPAO a efectos en que me puedan indicar primero qué integrantes van a presentar sus alegatos respecto a la parte de tanto jurisdicción y forma, y como segundo lugar, si es que consideran qué plazo o qué tiempo razonable creen los integrantes de UPAO poder tener en cuenta el tiempo para poder expresar todos sus alegatos. Muchas gracias, señora presidenta. Señores árbitros y todos los presentes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es María José Peralta Vázquez y vengo con mi colega Milagros Benítez. En esta vez venimos en representación de los intereses legales de la Municipalidad Provincial de Huaracancha en calidad de parte demandada. En esta intervención me corresponde sustentar los fundamentos de jurisdicción que van a acreditar la falta de competencia del Centro CAIC. Respecto a la cuestión de tiempos, no sé si les parece bien si lo dividimos en 10 minutos cada una de nosotras, ya que en esta ocasión no se va a dar ni réplica ni dúplica.
Perfecto, doctora María José Baralta. ¿Quién de sus compañeros van a exponer el tema de los argumentos respecto al fondo de la controversia? Buenas noches, señores miembros del Tribunal Arbitral. Por la parte demandada, representando a Borea Cancha, les habla la letrada Milagros Benítez Marreros, y en esta oportunidad me corresponden los argumentos de mérito. Muchas gracias, doctora Milagros Benítez. Em, Dado que ya nos hemos puesto de acuerdo respecto al tiempo, estimados coárbitros, ¿creen ustedes que se pueda considerar tiempo que está proponiendo la parte de los integrantes de UPAO? 10 minutos para cada, tanto para la exposición respecto a la jurisdicción y también respecto al fondo. Sí, sí, conforme. Luego pasamos con la ronda de preguntas. Muchas gracias, doctor Ángel. Doctor Dieder. Un poquito más de tiempo no sería para que puedan exponer, debido a que el otro equipo no está y se les puede escuchar un poco mejor de repente su alocución a los doctores. ¿O está conforme usted también con los 10 minutos? Yo estoy conforme, doctor, sin perjuicio de que en el término de la exposición de los alegatos, vuestro tribunal arbitral tenga la oportunidad de poder realizar todas las preguntas que consideremos relevantes a efectos de poder esclarecer cualquier duda, ¿no? Correcto, doctora. Entonces no, también está conformidad. Ya, muchas gracias, doctor Diego. Entonces, habiéndonos puesto de acuerdo respecto al tema del tiempo y cuáles van a ser los integrantes que expondrán cada parte, ya sea jurisdicción y fondo, vamos a dar inicio a la presente audiencia. Doy el uso de la palabra a la doctora María José Baralta para que en los 10 minutos pueda exponer sus argumentos respecto a la jurisdicción. Muchas gracias, señora presidenta. Reitero mi saludo con todos los presentes. En esta intervención me corresponde sustentar los fundamentos de jurisdicción que acreditan la falta de competencia del Centro de Arbitraje del CAIC para conocer la presente controversia, así también como la procedencia de la recusación del árbitro Edward Saint Joseph. La contraparte en este caso trató de alegar un supuesto acuerdo, pero cuando este no se da, es como intentar hacer una pieza musical con un solo instrumento. La armonía solamente surge cuando todos tocan en conjunto. Siendo así, les hago la pregunta, ¿no es acaso el deber de todo árbitro salvaguardar el debido proceso y velar porque la voluntad de las partes sea el parámetro indiscutible de la jurisdicción arbitral? Los invito a reflexionar intensamente sobre ello, pues aquí no estamos simplemente a temeros formalismos, sino ante los principios rectores que sostienen el sistema arbitral y su legitimidad. Y es que, señores, no puede haber un progreso sin una competencia, ni una competencia sin un consentimiento que sea válido y formal. Ante ello, le solicitamos a este honorable tribunal que se declare incompetente y por ende declare fundada la excepción de incompetencia formulada por esta defensa. Y subsidiariamente y solamente en el supuesto negado de que este tribunal estime que sí es competente para conocer la presente controversia, solicitamos que declare fundada la recusación planteada contra el árbitro Edward Saint Joseph, inversionista de la financista. Ahora bien, respecto a la primera pretensión, con la excepción de incompetencia del CAIC, señores árbitros, si nos remitimos a lo que establece el contrato, podemos notar claramente que existe una etapa previa, que es el trato directo. Siendo así, esta defensa solicita se suspenda el presente proceso, se archive y se llegue a un trato directo en pro del pacta sunt servanda, ya que nos encontramos frente a una cláusula escalonada, la cual ha sido transgredida y nos ha traído directamente a este arbitraje. Señores, el arbitraje no es una jurisdicción automática ni impuesta por la voluntad unilateral. Es por esencia una manifestación clara, libre y recíproca de someterse a una justicia que se ha pactado. Asimismo, como lo ha señalado el profesor Bernardo Cremades, la piedra angular del arbitraje es el convenio arbitral, un negocio jurídico mediante el cual las partes expresan su voluntad de someter determinadas controversias al conocimiento de los árbitros. En este caso, la voluntad nunca existió por parte de nuestra parte. La municipalidad
propuso un instructivo y en ese instructivo propuso al CARPUC. La contraparte rechazó expresamente dicha propuesta a través de una carta, la cual no tuvo respuesta, contrapropuesta ni adenda posterior. Por lo tanto, el convenio arbitral queda abierto y concluso y por ende sin un perfeccionamiento. El artículo 13 del decreto legislativo 1071 que norma el arbitraje es claro. Para que exista un convenio arbitral se requiere que conste por escrito y con aceptación recíproca. No basta una intención, un silencio y menos una inferencia. Asimismo, la Corte Suprema del Perú en la casación número 3034-2013 de Lima lo ha ratificado de tal manera, ya que dice, el convenio arbitral exige que una manifestación expresa y recíproca de la voluntad de ambas partes, no pudiendo ser suplida esta por deducciones, suposiciones y menos actos unilaterales. Del mismo modo, el artículo 2, inciso 1 de la Convención de New York establece que el convenio arbitral debe estar contenido en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas o comunicaciones que proporcionen prueba de este acuerdo. Asimismo, el artículo 25 del reglamento CIADI exige un consentimiento específico y por escrito de ambas partes para que el centro pueda asumir dicha jurisdicción. El Tribunal Arbitral, en el caso de Alf Finance versus Slovak República, que es el número 06-2018, menciona que el consentimiento es la piedra angular de la jurisdicción arbitral y debe ser probado firmemente por la parte que lo afirma. La contraparte ha intentado suplir este consentimiento con su sola voluntad. Pero señores, el arbitraje no se impone, el consentimiento no se presume, tiene que demostrarse. Además, la municipalidad planteó la excepción de incompetencia inmediatamente después de ser notificada, descartando cualquier consentimiento tácito. No olvidemos, además, que el contrato es una asociación público-privada ejecutada íntegramente en el Perú, sin elementos de internacionalidad que justifiquen la intervención del CAIC. Asimismo, el artículo 45.1 del reglamento del decreto de urgencia 004-2017, aplicable también a los contratos APP, dispone que el arbitraje debe ajustarse a las condiciones expresamente pactadas por las partes. En este caso, jamás se ha acordado al centro de arbitraje CAIC, ni en el contrato, ni en el anexo, ningún intercambio de comunicaciones. Pretender lo contrario implica romper todos los principios de certeza, legalidad y buena fe que rigen los contratos públicos. Ahora bien, respecto a nuestra pretensión subsidiaria, y en el improbable escenario de que este tribunal sí se declare competente, corresponde pronunciarse sobre un hecho igual de grave, la cual es la pérdida de apariencia de imparcialidad del árbitro Edward St. Joseph. Yo les pregunto a ustedes, ¿puede haber una imparcialidad cuando el árbitro ha recibido depósitos bancarios del mismo tercero que financia la defensa de la parte demandante? ¿Puede conservarse la confianza cuando no se reveló oportunamente este vínculo económico? Señores, no estamos ante una sospecha infundada. Según el informe de la SUNAT que se nos hizo llegar de manera extraoficial, con fecha 17 de marzo del presente año, se registraron transferencias directas desde la cuenta de Tepresto Financiera a la cuenta del árbitro Edward St. Joseph. Un día después, siendo el 18 de marzo, esta defensa plantea la recusación, por lo cual actuamos con diligencia y dentro del marco legal. El artículo 28 del Decreto Legislativo 1071 exige que todo árbitro revele circunstancias que generen dudas justificadas sobre su imparcialidad. A su vez, las directrices IVA sobre conflictos de interés en su norma general 3 es tajante, ya que menciona que el árbitro debe revelar cualquier relación directa o indirecta con las partes o con terceros que tengan un interés económico en el resultado del arbitraje. En este caso, ese interés es directo, actual y jurídico. Es directo, ya que Tepresto Financiera va a financiar los gastos del arbitraje y espera los beneficios económicos de un resultado favorable del laudo. Actual, porque el financiamiento se encuentra activo durante el desarrollo del proceso. Y jurídica, porque su participación del árbitro lo convierte en un verdadero beneficiario del resultado del proceso, incluso sin ser una parte formal. La doctrina ha sido unánime en señalar que el deber de revelación es amplio y continuo. Gary Born sostiene que incluso la apariencia de parcialidad es suficiente para descalificar a un árbitro. Los árbitros deben revelar proactivamente
todas las circunstancias que pueden generar dudas sobre su imparcialidad. La omisión de esta información afecta totalmente el principio de buena fe y vulnera el derecho de defensa de mi representada, quien ha confiado en la neutralidad de quien debía resolver este conflicto. Entonces, ¿puede el tribunal acaso hacer un caso omiso ante estas pruebas? ¿Puede permitirse que un vínculo financieramente con la financiadora continúe juzgando? La respuesta, honorables árbitros, debe ser un rotundo no. Por las razones expuestas, solicitamos con firmeza y con fundamento jurídico que este tribunal declare fundada la excepción de incompetencia arbitral del CAIC y por ello la competencia del tribunal arbitral en este proceso. Y subsidiariamente que se declare fundada la recusación del árbitro Edward Saint Joseph, en virtud de la pérdida de apariencia de imparcialidad derivada de su relación económica con el tercero financiador, que en este caso es de Presto Financiera. Honorables miembros del tribunal, ustedes no solamente están aquí juzgando conforme al derecho, sino también conforme a la legitimidad del sistema arbitral que deben custodiar. El día de hoy tienen la oportunidad de proteger el consentimiento como la base de todo arbitraje y la transparencia como un principio rector de toda decisión imparcial. Solamente de ustedes depende resguardar el equilibrio, la legalidad y la confianza que existe y que hemos puesto en este arbitraje. Muchas gracias, he culminado con mis argumentos y quedo atenta ante cualquier duda que pueda surgir. ¿Y más coárbitos tienen alguna pregunta respecto a las alegaciones de la doctora Sí, señora Peralta Vázquez? presidenta. Muchas gracias por su intervención, María José. Sí, tengo unas preguntas, señora presidenta. En este caso iban a ser preguntas dirigidas a la parte demandante, sin embargo, me parece importante hacerlas a la parte demandada para ver el conocimiento del caso. Estimada María José, señorita parte demandada, ¿podría precisarnos cómo inició el trato directo? ¿Cuál fue el plazo que en este caso se computó para efecto de presentar la solicitud de arbitraje? Y adicionalmente a eso, ¿cuáles eran los canales oficiales de comunicación que tenían las partes para poder comunicarse las intenciones de arribar a la solución de controversias previas al arbitraje? Por supuesto. En este caso se menciona de que el trato directo se tiene que llevar en 30 días. Sin embargo, no hubo un trato directo. Se nos llevó y se nos trajo directamente de este tribunal, que sería obviar el trato directo. No existe como tal ni se menciona como tal un canal que sea apto, ¿no? Pero en este caso solamente se dieron conversaciones de WhatsApp, las cuales figuran en el anexo del contrato. Ok, perfecto. Sobre la base de las conversaciones de WhatsApp que presenta en este caso la parte demandante, hacen referencia al señor Esteban Quito. ¿Podrías precisarnos qué calidad o qué facultades tenía el señor Esteban Quito para poder de alguna u otra manera modificar los términos de contrato, que en este caso sería el instructivo? Entiendo que había un instructivo que estaba anexo al contrato y en este se proponía que cualquier tipo de solución de controversias o en caso existan controversias, se tenga que recurrir al arbitraje que ahí se pactó. ¿Podrías precisarnos qué facultades tenía esta persona, cuál era su cargo Sí, claro, era dentro de la nuestro asesor municipalidad? legal, era el asesor legal de la municipalidad. ¿Tenía facultades? No se menciona en el caso y las facultades tienen que darse de manera expresa. Ok, eso sería todo por parte por ahora, señorita presidenta. Muchas gracias, doctor Ángel. Doctor Dieder, ¿tiene alguna pregunta? Sí, dos preguntas. Una general, que me viene justo al caso que estábamos analizando. ¿Cuál es la importancia de la reducción de las brechas de infraestructura? Eso es un tema en general del caso. Perdón, doctor, ¿podría volver a mencionar su pregunta? Sí, sí, es una pregunta general, ¿no? Que es del caso. Ambos, incluso los puedo hacer a ambos oradores. ¿Cuál es la importancia de la reducción de las brechas de infraestructura? En este caso, como se menciona, sería reducir los canales que contemplaban entre una ciudad y otra. Es por ello que se llegó al contrato de concesión con las partes. Es importante para la entidad, bueno, para ustedes, ¿no? Como abogados que están ejerciendo la defensa. La reducción de brechas de infraestructura es importante, no es importante. Claro que sí, doctor, tiene que ver mucho con el interés público. Claro.
Otro tema que lo has mencionado en tu alocución, cómo se vulnera el principio de transparencia que has mencionado? Fundamentame algo más de lo que has dicho de repente, ¿no? Claro, justamente en el decreto legislativo 1071 menciona en el artículo 28 que todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial. La persona propuesta para ser árbitro deberá revelar toda circunstancia que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. Es a lo cual yo me estoy basando, ya que en este caso no se ha revelado, ya que se ha obtenido de manera extraoficial por la SUNAT de que era este árbitro quien recibía dinero por parte de Tepresto Financiera, quien era la financiadora de la contraparte. Entonces, el haberlo, primero, enterarnos de manera extraoficial, vulnera uno de nuestros derechos y los derechos y lo implicado en el decreto legislativo 1071. Entonces, es por ello que se hace esa recusación. Además de ello, ¿cómo podríamos confiar en una imparcialidad del árbitro si como tal ya tiene que ver con el laudo o con que este laudo, si es favorable para ellos, lleve una ganancia? Obviamente que justifica nuestras dudas. Correcto. Sería todo, señorita Presidente. Sí, Muchas señorita gracias, Presidenta, doctor Diego. si me permite, ¿podría hacer una pregunta adicional? Adelante, doctor Ángel, cómo Muchas no. gracias. Estimada parte demandada, veo en su memorial de contestación de demanda que no se hace mucha incidencia a precisamente cuestionar la admisibilidad de la solicitud, o en este caso de la demanda, de la parte demandante en cuanto al trato directo. ¿Por qué no se ha hecho mucho desarrollo respecto de ello? No queríamos hacer énfasis como tal, ya que la memoria en este caso no incide tanto en la parte que estoy esbozando, los argumentos esbozados, pero sí se ha tomado en cuenta el trato directo. Claro, porque entiendo que ustedes plantean en este caso una excepción de básicamente cuestionando la competencia del tribunal arbitral, pero no mencionan una cuestión importante, ¿no? Que en este caso también era un requisito de admisibilidad. Ahora, veo que en tu alegato, en tu discurso, hablas acerca, o solicitas en este caso la suspensión y el archivo del procedimiento. ¿Podrías precisarme si pides la suspensión o en todo caso el archivo, dado que son incompatibles en este caso? ¿Podrías precisarme esto? Lo que yo solicito es en ese orden. Si es que en caso no se llega a dar como tal, porque ya se vulneró lo que viene a ser el trato directo, que se suspenda este proceso actual y por ende se archive. Siendo así, llegar con la contraparte a un nuevo acuerdo de cuál sería el centro de arbitraje para poder iniciarlo ahí. Ok, ok. Eso sería todo por mi parte. Ya. Estimada doctora, mis preguntas van a estar dirigidas respecto al aspecto del convenio arbitral y por otro lado al aspecto de la recusación del árbitro. Antes de poder escuchar su respuesta, sí me gustaría mucho que sea lo más concisa y breve posible, a efectos de no dilatar en demasía la audiencia. Ahora bien, respecto al aspecto del convenio arbitral, escuchando sus alegaciones, me surgen algunas dudas. Por favor, precise usted por qué la Municipalidad Provincial de Coracancha no formalizó la elección del centro arbitral de manera más explícita en el contrato principal si consideraba que el instructivo era quizás una propuesta de forma vinculante. Lo que sucede, doctora, es que nosotros no estamos alegando que esto sea vinculatorio, ya que estaríamos en ese caso imponiendo a que vayamos ante un centro de arbitraje el cual no se ha pactado. Lo que nosotros simplemente hacemos en ese anexo es una propuesta de centro de arbitraje, el cual la contraparte tenía la opción de decir si deseaban ir o no deseaban ir ante tal centro. Correcto. Otra pregunta. ¿Qué peso le da su representada a la conversación de WhatsApp de fecha 15 de marzo de 2023, donde el ingeniero Ernesto Paredes, del representante del CAINSAC, expresa su preferencia por el CAIC y el señor Esteban Quito parece aceptar esa idea de una carta de desacuerdo? ¿Cuál es su posición al respecto? Claro,
Lo que sucede aquí es de que, como tal, ellos manifestaron de que nos iban a mandar una carta que fue recibida, sin embargo, no fue contestada. Doctor, en este caso no se está discutiendo eh, cuál sería el fondo como tal, ni que vayamos ante Carpuc, puesto que nosotros no estamos solicitando de que vayamos ante Carpuc, sino que la incompetencia de este centro de arbitraje, porque sentimos que se nos está imponiendo un centro de arbitraje. Queda como tal la conversación de WhatsApp como una conversación de WhatsApp en el cual sí asumimos que fue dicha por nuestro asesor legal, pero también he manifestado de que no tuvo como tal las, o no se expresa como tal qué rol tiene este asesor legal más allá de simplemente asesorar a la municipalidad. Ahora empecemos con las preguntas respecto al aspecto de la recusación del árbitro. Usted ha indicado los argumentos por los cuales se sustenta la posible recusación al doctor Joseph, ¿es verdad? Pero quisiera saber qué pruebas concretas más tiene su representada, más allá de la posible relación del árbitro Edward con el TPF y sus declaraciones públicas. No nos estamos basando tanto en las declaraciones públicas, puesto que no se ha hecho una declaración como tal contra esta municipalidad. Nos estamos basando en que esto ha sido conocido de manera extraoficial y eso sí vulnera uno de los principios y como tal el artículo 28. Además de ello, recordemos que el estándar jurídico es la percepción razonable de parcialidad y no la cuantificación del daño en este caso. Estamos en todo nuestro derecho de poder recusar al árbitro si es que así lo creemos, puesto que tenemos una duda como tal razonable y justificada. Ya. Otra pregunta. ¿Cómo considera usted que cómo afectaría la no revelación de la financiación por terceros por parte del CAINSAC a la validez del arbitraje y la imparcialidad del árbitro, el doctor Edward Joseph? ¿Podría volver, por favor, a plantearme su pregunta? Sí, cómo no. ¿Cómo puede afectar el hecho de que CAINSAC no haya revelado la financiación por terceros por parte del doctor Edward Joseph a la validez del arbitraje y a su imparcialidad propiamente del doctor Edward? Justamente dicen de que se tiene que revelar, si está estipulado en la norma, se tiene que hacer caso a la norma, y más aún si se ha estipulado en un contrato, tiene que hacerse caso a lo que se está estipulando en el contrato. Si tenemos la financiación por un tercero, ¿cuál es el miedo de revelar esta financiación? Ahí es donde nos genera la duda. Ya, eso es todo. Muchas gracias, doctora. A usted, presidenta. Ahora damos pase a los argumentos por parte del fondo. La doctora, a su compañera, la doctora Buenas noches, doctora Mil. doctora Milagros Benítez, disculpe. Le doy el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas noches. Quien les habla es la letrada Milagros Benítez Marreros. Como bien lo sostuvo mi colega, el arbitraje no se constituye en soledad. Pretender imponer unilateralmente el centro arbitral es como intentar componer una pieza musical con un solo instrumento. La armonía solo surge cuando todos tocan juntos. Y en este caso, la empresa demandante Cainsac no solo desafinó, sino que quiso imponer su propio ritmo sin escuchar al otro intérprete. Siendo así, esta parte se dedicará a desvirtuar cada uno de los argumentos dados en el memorial de demanda por la demandante, sin perjuicio de aceptar nuestra responsabilidad en cuanto justamente se llegó a un acuerdo exacto con la fecha 10 de enero del 2025, en el que efectivamente vulneramos el plazo de 180 días de anticipación que fue previsto justamente en en el contrato. Sin embargo, dicha aceptación de responsabilidad no implica de ninguna manera que renunciemos a nuestro derecho de nuevamente plantear la resolución de contrato en pro del interés público bajo los siguientes supuestos. Primero, el descubrimiento de la ciudadela de Paititi y como segundo supuesto, el incremento del peaje que fue de manera arbitraria. Con respecto al primer supuesto, si bien nosotros tenemos mejor posición contractual a ser justamente el Estado, y nosotros al ser justamente los encargados de brindar los permisos y las autorizaciones, dado que es el Estado el encargado de ello,
específicamente la obtención de los IRAs, cuya facultad le corresponde al Ministerio de Cultura, conforme lo dispone justamente el Decreto Supremo número 005 del año 2013, emitido por el propio Ministerio de Cultura. Ello no traslada al Estado la obligación de impulsar el trámite administrativo, dado que ello le corresponde únicamente a la concesionaria, el cual es responsabilidad exclusiva de ella. Esta regla, claramente recogida justamente en los lineamientos para la asignación de riesgos, las cuales fueron dadas para justamente estipular este contrato con la concesionaria, aprobados previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, asignan la gestión de autorizaciones y permisos a la parte privada. Ello justamente en el impulso que se debe dar por esta parte. Para ello, por favor, solicito a este honorable tribunal que me siga con la siguiente línea de tiempo que daré a continuación para que puedan darse cuenta la falta de diligencia por parte de la concesionaria. El contrato de concesión fue suscrito con fecha 13 de enero del 2023. Sin embargo, la primera inspección de campo para la obtención de los IRAs se programó recién el 8 de septiembre del 2024, es decir, más de un año después del inicio formal de este contrato. Este retraso resulta especialmente grave si se considera que a la fecha la concesionaria ya había solicitado una primera ampliación, ello con fecha 14 de noviembre del 2023. Posteriormente, ante la frustración, sí, justamente de la obtención del CIRA, se solicitó una nueva ampliación de 2 meses con fecha 17 de octubre del 2024 y una tercera ampliación, la cual no fue dada, de 6 meses con fecha 9 de diciembre del 2024, lo que evidencia justamente una gestión tardía, retroactiva y desprovista por parte de la concesionaria, alegando así su falta de responsabilidad. Por otro lado, con respecto al incremento de peajes, este se dio de manera arbitraria. A la problemática anterior se suma un hecho aún más grave, y es que en términos de afectación al interés público, el incremento arbitrario de peajes en un 50%, sin un procedimiento técnico ni social debidamente sustentado, y en ausencia de vías alternas de libre acceso, evidencia una grave vulneración al libre tránsito. Esto justamente y con justa razón generó protestas legítimas por parte de la población y pone en evidencia una violación directa al derecho constitucional al libre tránsito, lo cual es un derecho fundamental, como ya lo vengo repitiendo, reconocido justamente en el artículo 2, inciso 24, literal B de la Constitución Política del Perú. En reiteradas jurisprudencias, el Tribunal Constitucional ha establecido que la inexistencia de vías alternas obliga a transitar por la vía concesionada a la población en general, lo que constituye una afectación inconstitucional y perturbadora al orden público constitucional y el derecho al libre tránsito, por lo que la concesionaria debió haber respetado el derecho al libre tránsito de los ciudadanos al tomar las precauciones necesarias para que exista un libre tránsito y no como se estaba dando al colocar justamente esta caseta de peajes, teniendo en cuenta además que no se había dado por culminada la obra y que justamente se encontraba esto en un trecho que obstaculizaba el camino. A lo anterior, se suma que el reciente incremento de peaje no estuvo procediendo de un estudio técnico ni socioeconómico debidamente aprobado por Ocitran, ya que si bien se le dio la responsabilidad a la concesionaria de poder incrementar el peaje, dado que este era un contrato autofinanciado, justamente con las facilidades de que ésta pueda obtener los ingresos necesarios para solventarse, esto debe seguirse por los lineamientos del Consejo Directivo número 003 del 2021 dado por Ocitran. Esta norma justamente establece que toda bonificación tarifaria debe estar sustentada en informes técnicos aprobados, análisis de impacto y mecanismos de participación ciudadana, elementos ausentes en este caso. La suma de los hechos expuestos, una gestión negligente del riesgo arqueológico y un incremento arbitrario de peajes, configuran una grave afectación al interés público y al cumplimiento de los fines del contrato de concesión. Es por ello que solicitamos que se declaren infundadas las pretensiones dadas justamente por la demandante, básicamente en el aspecto en el que mencionan que ha existido una responsabilidad contractual por parte de nosotros como municipalidad, lo cual ha quedado desvirtuado con lo que justamente estoy fundamentando. Ello en base a de que la responsabilidad de la obtención de los permisos era por parte de la concesionaria. Como digo, si bien nosotros tenemos la facultad de brindarlos, es mediante el impulso de este.
Con respecto al equilibrio económico-financiero supuestamente vulnerado, en ningún momento se dio esta situación, dado que nosotros actuamos de la manera de buena fe al justamente aceptar la ampliación de plazos cuando no debió haberse realizado en pro de justamente finalizar en el plazo establecido en este dado que se dio con la finalidad de que estuviera realizado para los Juegos Panamericanos. Dicho todo esto, solicito, como reitero, de que se declare infundada las pretensiones dadas por las partes la parte demandante y que se declare fundada la reconvención planteada de nosotros como demandados. Quedo atenta a cualquier duda que pueda surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Milagros Benítez. Doy pase a mis coárbitros a efectos de poder preguntarles si existe alguna interrogante respecto a las alegaciones efectuadas por la doctora Milagros. Sí, señora presidenta, con su venia tengo una pregunta bastante puntual. Estimada parte demandada, ¿podría precisarme cuáles son los cuáles son los presuntos hechos de corrupción que habría cometido la ingeniera Elizabeth Mento, que habría también servido como sustento para la resolución del contrato? ¿Podría detallarme esos hechos de corrupción, por favor? Sí, claro. Un minuto, por favor. Justamente en el caso de Charapa de las Sombras, en el que se sustentó en un primer momento en este acuerdo, en el que justamente aceptamos su invalidez, se dio porque había existido una conversación previa, supuesta, entre el jefe de la concesionaria con la persona que otorgaba la ampliación de plazos y aparte una supuesta comunicación con la gerenta, con la presidenta que otorgaba estos plazos y el quebramiento económico. ¿No? Sin embargo, esto se quedó netamente en supuestos, en ningún momento se quedó demostrado y como sabemos, existe la presunción de inocencia. Entonces, si es que no existe una sentencia válida, justamente no se puede resolver un contrato por presunta corrupción, ¿no? Sino que netamente tiene que haberse probado. O sea, estaríamos diciendo, según lo que estoy escuchando, que la municipalidad ha resuelto un contrato sobre la base de presunciones y sobre la base de la afectación a un derecho de libre tránsito. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Ujú, claro. Exactamente, se basó en base a presunciones. Aceptamos justamente esa responsabilidad. Por eso es que al momento de plantear la reconvención, que en este caso planteamos, en ningún momento alegamos justamente actos de corrupción, sino que nos basamos netamente en el interés público en base al descubrimiento de esta ciudadela de Paititi, que fue responsabilidad por parte de la concesionaria, y en el caso del incremento de peajes. Ok. Estimado doctor Diede, ¿tiene alguna pregunta para la doctora Milagros? Sí, tres preguntas para la doctora. Doctora, la primera, ¿cuáles fueron los principales hechos que generaron la controversia? Usted ha narrado una serie de hechos, pero a ver, ¿cuáles fueron de repente los principales hechos, ¿no? Y si existe algún medio probatorio de ellos. Sí, muchas gracias por la pregunta. Justamente el tema por el que se da la presente controversia es el descubrimiento de esta ciudadela de Paititi y ante la diligencia tardía por parte de la concesionaria. Como bien había narrado, recién la primera inspección, que si bien se dio frustrada al sitio de este Club El Dorado, que incluso era un sitio privado, y teniendo en cuenta que ello es así, se debió haber tomado las medidas pertinentes para realizar este estudio, debido a que justamente es un tema de expropiación, lo cual conlleva tiempo. Y en ningún momento por parte de la concesionaria hubo una actuación diligente. Podemos ver justamente en el apartado 26 que fue recién el 8 de septiembre del 2024 en el que el Ministerio de Cultura se apersona por primera vez a este club. Posterior a ello, vemos que justamente en el apartado 29, con fecha 9 de diciembre, se pide una nueva ampliación de plazos, la cual fue la última y que fue rechazada en un plazo de 6 meses.
habiendo sido otorgado netamente un plazo de 2 meses justamente ante el manejo tardío por parte de la concesionaria y al tener que ejecutarse la obra con el propósito que era para los Juegos Panamericanos, lo cual se vio frustrado. Correcto, doctora. La segunda pregunta, y usted también lo ha mencionado en su alocución, ¿no? Fundamenteme cuál sería la importancia de la existencia o inexistencia de los informes técnicos. Ya. La importancia de estos informes técnicos es justamente de que se evite que se vulnere algún tipo de derecho. Como sabemos, el derecho cultural y el derecho al patrimonio se encuentra protegido tanto constitucionalmente, porque es un derecho. Entonces, justamente estos informes técnicos se dan con el propósito de evitar que se vulnere y proteger ello. Estos informes técnicos se deben dar de forma con anterioridad y tenerlo previsto para evitar cualquier tipo de daño, lo cual no fue así. ¿Existen, doctora? Disculpe, ¿existen esos informes técnicos? No, no se dio como bien se narra en las aclaraciones del caso, esta ejecución de contrato se dio de manera periódica, es decir, por tramos, ¿no? En el caso del Club El Dorado, no se llegó a dar ningún informe técnico, por eso es que justamente no se llegó a ejecutar la obra en este extremo, pero no se llegó a dar justamente porque la parte demandante no actuó de manera diligente, como bien ya lo había narrado en los hechos. Correcto. Con respecto a la ampliación de plazos, ¿guarda relación con el principio de la buena fe? Según lo que usted ha hecho su defensa, ¿no? La defensa que usted ha presentado. Claro, justamente nosotros estuvimos abiertos a que el contrato continuara, ¿no? Si no, desde un primer momento nos hubiéramos cerrado y hubiéramos dicho no, no aceptamos ningún tipo de ampliación de plazos y damos por resuelto el contrato, ¿no? Sin embargo, nosotros actuamos de buena fe al incrementar en un primer momento 2 meses, posteriormente otros 2 meses adicionales, pero al ver que justamente estábamos ya cerca a la celebración de los Juegos Panamericanos, cuyo fin justamente se dio este contrato, no quedó más remedio que justamente resolverlo, aparte de las situaciones y los disturbios que se presentaron y que ocasionaron un perjuicio a la población. Correcto, doctora, es todo. Gracias. Estimada doctora, yo tengo algunas preguntas. Empecemos por el tema que es quizás de mi interés, el tema de la resolución contractual. Escuché em, respecto a sus respuestas que han sido planteadas por mis coárbitros, el hecho de que la resolución contractual, bueno, el fundamento que su representada ha usado para resolver el contrato ha sido respecto a presunciones, indicios. ¿Eso es correcto? Disculpe, doctora, ¿se refiere al tema del acuerdo? No, exactamente la resolución contractual. Quisiera, por favor, que me precise cuáles han sido los argumentos que usa su representada para poder resolver el contrato. Bien, para poder resolver el contrato, en la reconvención que planteamos es en base al interés público en base a dos supuestos. En primer lugar, justamente ante este descubrimiento de la ciudadela de Paititi, que es en pro del interés público. ¿Por qué? Porque se trata justamente de un patrimonio cultural. Y en el tema justamente ante el incremento desmesurado de peajes en un 50% sin una previa autorización, lo que ocasionó un perjuicio al libre tránsito. En ¿Usted ningún- considera que que el hallazgo arqueológico Paititi es un riesgo previsible? No, doctora. No es ¿Por un qué? Ah, no es un riesgo previsible porque justamente no se puede prever, sí, exacto, pero justamente por eso es que se dan este tipo de informes en el cual la concesionaria, que en este caso es el que se traslada toda la responsabilidad mediante el tipo de contrato BOP, debe actuar de manera diligente, ¿no? Lo cual no fue así. Usted está sustentando el tema de una afectación de interés público para que sea uno de sus argumentos por el cual se resolvió el contrato. Pero mi pregunta sería, em,
¿Qué argumentos o qué evidencias tendría su representada para sostener que la existencia de estas protestas sociales que han sido generadas justamente por el peaje implicaban o no una afectación al orden público o seguridad ciudadana? ¿Qué medios probatorios tendría su representada para sostener que las protestas sociales per se afectaron el interés público y por ende es un motivo o un basamento legal para proceder a la resolución contractual? Sí, exacto. En el tema del interés público, en el caso de las protestas, los medios probatorios ciertamente nos basamos aquí en los hechos del caso, en el que se narra justamente que hubo unos disturbios, que incluso tuvo que llegar una ambulancia en el que estuvieron las casetas, y ello justamente fue porque incrementaron el peaje de manera, como había dicho, arbitraria a un 50%, y como bien mencionaba, necesita como tal hacerse un estudio antes de hacer esto. Si bien tenía la libertad la concesionaria de poder aumentar este peaje, debía hacerse con un estudio previo. Ahora, como bien mencionaba, no se puede, si bien colocas un peaje, no se puede obstruir el libre tránsito. Se debe tomar las medidas necesarias justamente para que este tránsito fluya de la mejor manera, lo que igual no fue así. Por eso es que cité justamente una jurisprudencia en el tema de Puente Piedra, en el cual es un caso semejante en el que se obstruyó el libre tránsito, tomando solo una pequeña brecha, ocasionando un disturbio. Otra pregunta, doctora. ¿Usted considera que estamos de acuerdo de que la lex arbitri, fuera de la Ley General de Arbitraje, es también aplicable el decreto legislativo que regula esos temas de cuando implica contratos por APP, ¿no? Asociaciones públicos privadas? En ese sentido, ¿usted considera que se debería asignar riesgos ante la existencia quizás de la presencia de sitios arqueológicos, como en el presente caso? Claro, doctora. Justamente por eso es que el contrato se dio en base a los lineamientos de la asignación de riesgos, lo cual fue aprobado por el decreto emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el que establece, en el caso de riesgos arqueológicos, que el encargado y el que tiene toda la responsabilidad debe ser la concesionaria, ¿no? Si bien no se traslada toda la concesionaria, porque el encargado de hacer los estudios somos nosotros como municipalidad, el encargado de impulsarlo y el encargado de hacer todas las diligencias pertinentes para obtenerlo es la concesionaria. Por eso es que es netamente responsabilidad de ella poder obtenerlo, sí. Ya, pero ¿qué papel tendría, qué rol cumpliría la municipalidad para facilitar la gestión de estos riesgos? Porque si bien un esquema APP autosostenible, la asignación de riesgo, como usted indica, ¿no? Podría, bajo el supuesto negado que consideremos que recaería en el concesionario, ¿cuál sería este papel o qué acciones concretas debería haber implementado la municipalidad para facilitar justamente la gestión de riesgo? Porque cuando estamos en un proyecto y en una zona con una posible riqueza arqueológica, como lo que sucedió en este caso, ¿acaso no podría haberse constituido quizás algunos retrasos, pero que puedan no ser atribuibles al concesionario? Claro, como municipalidad es cierto, ¿no? Que nosotros también debemos haber tomado las medidas pertinentes y realizar la comunicación con el Ministerio de Cultura, lo cual realizamos. Sin embargo, justamente se llegó a frustrar. Sin embargo, al ser un sitio pues en la selva del país, y como sabemos existe demasiado centralismo, por así decirlo. Muchas veces el tema de los patrimonios culturales y el tema de estos estudios es dejado de lado, ¿no? Entonces, si netamente como Estado tenemos una responsabilidad, debemos mejorar, es cierto, ¿no? De llevar un mejor procedimiento y actuar de manera más diligente. Entonces, con lo que he podido escuchar de usted, doctora, ¿usted consideraría que el riesgo arqueológico está contractualmente asignado a CAINSAC?
¿Es Sí, pues, verdad o contractualmente sí, falso? porque en el contrato se basa justamente que la asignación de riesgos es por medio de estos lineamientos aprobados, ¿no? Y en los lineamientos se deja claro de que los riesgos arqueológicos y la obtención de los permisos es responsabilidad netamente de la concesionaria. En el caso de, si bien, como digo, no se puede trasladar toda la responsabilidad a la concesionaria, en el caso de que es la municipalidad o el estado quien se encarga de realizar los estudios y las diligencias pertinentes, es por medio de la concesionaria quien debe actuar de la manera más diligente posible, lo cual, como ya he narrado, no fue así. Correcto, doctora. Muchas gracias por responder las preguntas por vuestro tribunal arbitral. Queda atenta de los pasos a seguir por la Secretaría Arbitral, por la doctora Andrea. Sí, muchas gracias, doctora, por el pase. Dado que en la presente audiencia solo hemos tenido la participación de una de las partes, entonces no sería necesario pasar a otra sala para la deliberación y vamos a proceder con el feedback correspondiente. Sin antes, por favor, señores miembros del Tribunal Arbitral, les voy a estar remitiendo por el chat de Zoom un enlace del formulario de Google, ya que todos los equipos en cada audiencia están acumulando puntos, por lo que es necesario que ustedes realicen la evaluación correspondiente. Entonces, por favor, les voy a ir remitiendo a cada uno, estén atentos a los chats del Zoom para que puedan para que puedan avanzar con el llenado. Por favor, doctor Ángel, ¿me confirma si le llegó? Sí, ahora sí. Igualmente, doctor Dieder, ¿me confirma si le acaba de llegar el Sí, mensaje? estoy visualizando el... Muchas gracias. Igual, doctora Milagros, ¿me confirma, por favor? Es el mismo, Igualmente ¿no? lo estoy visualizando. Muchas gracias. Sí, sí. Al momento de abrir el formulario, en la sección de la parte demandante, señalar no se presentó, por favor. Bien, Y en la parte demandada colocar, o bueno, en este caso elegir el nombre del grupo, en este caso Grupo UPAU. Doctor Dieder, por favor, me confirma si llegó a enviar el formulario. sí, ya está, ya envié. Listo, muchas gracias. Ahora procederemos con el feedback correspondiente a cargo de los miembros del Tribunal Arbitral y estaríamos culminando con la foto institucional. En ese sentido, doctora Milagros, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Andrea. Bueno, les pregunto a mis coárbitros si tienen algún feedback para poder eh, trasladarles a a los miembros del equipo. Sí, doctor Ángel, Sí, 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 le doy el sí. uso de la palabra. Me gustó bastante la forma en cómo han expuesto el caso. Se ve de que dominan los hechos, dominan los casos, las cuestiones de fondo. Sí me hubiese gustado de repente obtener un tipo de respuesta más precisa, por ejemplo, sobre por qué no se había colocado como mecanismo de defensa, en ese caso, el no inicio del trato directo. No creo que me pareció un argumento bastante importante. Eh, Sí, tener cuidado, porque estaba revisando la contestación de demanda, por ejemplo, en la página 23, cuando se hace referencia al petitorio y a las solicitudes, en este caso la declaración de invalidez, que se realice con la mayor precisión posible, ¿no? Sobre todo para que se pueda entender. Cuestiones de forma, en realidad, y tener mucho cuidado al momento en cómo traslada las pretensiones al tribunal, ¿no? Si pides la suspensión, pides la suspensión. Si pides el archivo o la conclusión del procedimiento, del proceso arbitral, de manera expresa, ¿no? Básicamente eso. Eso por mi parte. Muchas gracias, doctor Ángel, por su excelente feedback. Le consulto al doctor Dieter si tiene algún feedback o algunas recomendaciones o propuestas de mejoras para los miembros del equipo ocupado. Sí, sí, doctora. También algo, veo el dominio del tema, eso, bueno, es indiscutible, el, ah, pero hay unos temitas actitudinales que quisiera yo a cada una de las chicas doctoras que han participado, por ejemplo, a María José Peralta, claro, sus respuestas un poco, ¿no? Pero cuando se le hace algunas preguntas también un poquito trata de
como un poquito de contestar como un chamullo. Antes de contestar, yo le doy una recomendación, siempre un poquito, ¿no? La expresión, porque incluso la veía un poquito desesperada cuando está contestando. Creo que buscaba sus apuntes y eso le distraía un poco, ¿no? Entonces, la competencia recién está empezando, hay que superar esas cosas, ¿no? La práctica le va a ayudar bastante, ¿no? La lectura, buscar jurisprudencia, de repente buscar algo de sentencias del OCE, ¿no? Pronunciamientos del OCE, todo eso le va a ayudar bastante, ¿no? Y la lectura, ¿no? Esto recién empieza, estamos para superarnos. Felicitarla por su participación. Con respecto de la doctora Milagros Benítez Marreros, la señorita también, ¿no? Había momentos donde parecía que un poquito estaba hablando en su locución y un poquito se detenía, ¿no? Entonces, el tema igual, ¿no? También hay conocimientos, se ve la preparación, pero el tema aptitudinal hace un poquito, chicas, ¿no? Y eso hay que irlo practicando, ¿no? Practicar poco a poco es, ¿no? El litigio es algo muy bonito, es algo interesante, es, es algo que a nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Como abogados litigantes, ¿no? Como árbitros también que ejercemos pues en el tribunal, ¿no? Y eso es algo que ustedes tienen que practicar. Como decía también, lectura constante, buscar jurisprudencia, pronunciamientos del OCE, de repente otros laudos arbitrales, ¿no? Tenemos ahí el internet, tenemos libros, ¿no? Ahora la inteligencia artificial que ayuda bastante, ¿no? Ya no es como antes que podemos de repente para ayudarnos a la capacitación, ¿no? Continua, ¿no? Eh, lo han hecho bien, pero todavía, ¿no? Practicar un poquito más el tema al momento de la elocución, ¿no? Están hablando y parece que se acabaran las palabras, ¿no? Parece que el aire faltara un poquito. Entonces, eso se practica, ¿no? La respiración, se practica de repente la lectura continua, chicas. No se olviden, ¿no? Una de nuestras armas más importantes como abogados es la palabra. Eso no se olvide. Eh, es una arma muy importante nuestra palabra, ¿no? La forma como nos dirigimos al tribunal, ¿no? Hay una muletilla por ahí que había notado. Mm, nos dijiste, nos hace la pregunta al tribunal, ¿no? Eso, ¿no? Superar esas cositas, ¿no? Pulir esas cositas que pueden ir disminuyendo de repente los puntos, ¿no? Disminuyendo de repente nuestra buena presentación, ¿no? Entonces, esas recomendaciones, chicas, de repente siempre tomar un poquito de agua también para la garganta, ya que vamos a estar presionados por el tribunal. Y eso, superarnos cada día. Chicas, esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dieder. Bueno, ahora empiezo con mi feedback. Yo quiero primero felicitarles a todos los participantes. Yo sé que estar presentes desde la elaboración de un memorial, ya sea la elaboración de una demanda, una contestación de demanda, ya radica el esfuerzo, el ímpetu y las ganas de querer perfeccionarse en este fantástico mundo del arbitraje y más aún la litigación arbitral. Yo he podido evidenciar de sus alegaciones que ustedes han expuesto, primero viendo los aspectos positivos. Yo he podido identificar claridad, lógica, coherencia narrativa. Incluso entre ustedes, cuando han comenzado a exponer sus alegatos, han hecho mención de la jurisprudencia. Sí rescato la recomendación, y acá aterrizo, del mi coárbitro, del doctor Dieder, de que quizás se pudo haber pulido más jurisprudencia arbitral, ¿no? Tenemos herramientas
muy exquisitas como es el buscador de lauros arbitrales del OCE, quizás libros de manuales, doctrina, ¿no? Donde podamos explotar instituciones jurídicas, no solo analizando la Ley General de Arbitraje, sino quizás también la regulación especial respecto a la ley de APP, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos como pregunta que se planteó fue respecto a la asignación de riesgos, ¿no? Si estos temas que conlleva cuando ante la existencia de sitios arqueológicos, ¿no? Que es un riesgo previsible, si está contractualmente asignado a una de las partes, ¿no? Quizás esas instituciones quizás se pueda explotar un poco más, analizando a profundidad doctrina, jurisprudencia, así como también quizás explotar y sacar el jugo a lo que es el tema de la CIRA, ¿no? En sus memoriales he podido yo ver que ustedes han hecho alusión del certificado de de inexistencia de restos arqueológicos, pero no he podido ver quizás cómo hacen el match y refuerzan la posición de su representada de la Municipalidad Provincial, ¿no? A efectos de poder quizás un poquito dar de mayor rigor a la postura, ¿no? Yo sí les recomendaría que cuando un tribunal pregunte, cualquiera sea la pregunta, sus respuestas no sean tan extensas, ¿no? Breve, concisa, pero sí directo al grano, ¿no? Quizás la normativa aplicable con la jurisprudencia, pero ir directo a la pregunta que responderle, que plantea el tribunal, ¿no? Quizás también poner un poco más de priorización argumentativa, quizás hilando los hechos con el tema de los argumentos jurídicos planteados por su representada. Pero al margen de ello y sin perjuicio de ello, yo les felicito y les animo a seguir participando en las audiencias que siguen. Y chicas, ustedes son jóvenes, exploten su inteligencia, exploten toda la juventud que tienen de por sí, lean, estudien y prepárense y disfruten que estas audiencias académicas son tan exquisitas, son el mejor escenario académico que uno tiene para poder pulir las habilidades argumentativas y el estudio de los casos arbitrales. Muchas gracias por sus recomendaciones, doctores. Tomaremos cada una de ellas en cuenta. Muchas gracias, doctora Milagros, y a los doctores miembros del Tribunal Arbitral. A continuación, procederemos a tomar la foto institucional. Por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Una más, por favor. 1, 2, 3. Muy bien. De esta manera estaríamos culminando la audiencia del día de hoy. Agradecer a nombre del Círculo de Arbitraje con el Estado, a los miembros del Tribunal Arbitral por su iniciativa de seguir participando en este tipo de eventos académicos y seguir compartiendo sus conocimientos a estas nuevas generaciones, al equipo participante en la presente audiencia, desearle los éxitos, ya que se vienen más audiencias con otros equipos. Así que, nada, chicas, éxitos y eso sería todo. Buenas noches.